Sí, sí, claro. Y este es vamos a decir, el kit o la fuente de estas acusaciones. Y es que ellos tienden a exagerar estos supuestos paralelos. Y fíjate que las personas que usan estos argumentos, por ejemplo, yo creo que tú te has encontrado con ese tipo de personas. En mi página llegan muchos diciendo, no, esas historias son plagio y un sinnúmero de cosas. Cuando alguien entra hacia mi página, yo lo que hago es ignorarlo. Yo digo, bueno, no puedo perder el tiempo explicándole estas cosas a él si ni siquiera él mismo ha tenido el tiempo de leer lo que dicen esos textos. Porque yo estoy seguro que si alguien lee el relato de Enki, el Dilmun, o los textos de Enuma Elish o Atrahasis, se va a dar cuenta que no existe ningún paralelo, pero ellos tienen la información que un tercero les dio, que ha exagerado los plagios, ha exagerado las similitudes, ha exagerado los paralelismos, porque no existe, o sea, eso es irreal. Entonces, para responderle a tu pregunta, Santiago, sí existen esas historias que se parecen. Y si aplicamos este método, este criterio, esta metodología, deberíamos concluir que una de ellas no existe o ninguna de las dos existieron. Por ejemplo, tú dabas este caso del avión y Wall Street, pero existe el caso del Titanic y una novela que se escribió casi 100 años antes del Titanic, que se conoce como el Titán. Y los paralelos son increíbles. O sea, el número de botes que tenían no era el permitido por la ley. Prácticamente el capitán murió de la misma forma. Es decir, hay un sinnúmero de paralelos entre una novela del 1800 y un evento histórico que ocurrió en el 1900 que tú dirías, bueno, ¿qué no ocurrió? El evento histórico del Titanic, o sea, ese naufragio no existió, porque existe una novela que se conoce como el Titán, que es casi 100 años antes que este hecho histórico, pero nosotros sí sabemos que el Titanic fue un hecho que ocurrió en la historia. Otro caso similar que muchas personas a manera de molestar, si se puede llamar así, han elaborado para ver que estas teorías miticistas son irreales y su metodología falla, se ha establecido con Napoleón y el dios griego de la destrucción, Apolión. No sé si tú estás familiarizado con ese tipo de mitología griega. No, no la sabía. Sí, sí. Un decano de una facultad, él estableció un caso entre Napoleón y Apolión para demostrar lo absurdo que es el método que usan los miticistas. Si nos vamos a ver, Apolión significa destrucción, pero Napoleón, o sea, cuando tú lo llevas al griego, es un énfasis de verdaderamente destrucción. Entonces, él dice, bueno, comenzando por aquí, hay una similitud en el nombre. Entonces, cuando tú te das cuenta que la madre de Napoleón, Letitia, es similar al nombre de la madre de Napoleón, que es Leto, viene de la misma raíz, que Napoleón, igual que Apolión, nacieron en una isla del Mediterráneo. Tú comienzas a ver estos paralelos y tú dices, pero espérate, algunos de los dos no existieron. La historia de Napoleón se copió de esta metodología griega. Entonces, eso es lo que nos lleva a concluir, si usamos este método que están inventados, porque no existe, o sea, no existen académicos históricos, ni en la parte de la egiptología, ni en la parte de la asiriología, no existen académicos que usan este método, porque este método así no existe, existen criterios que ellos mismos han establecido. Y si pudiéramos seguir hablando, yo tengo aquí en mi mano otro caso similar que estableció un apologista cristiano norteamericano llamado James Patrick Holding. Él estableció un paralelo entre la vida de Kennedy y la vida de Lincoln. Y él dice que si usamos este mismo método, uno de los dos no pudo haber existido. Él dice, por ejemplo, que Kennedy estaba buscando activamente la reelección y Lincoln ya la había logrado. Dice que Kennedy recibió advertencias de no visitar a Dallas, el lugar donde murió, y Lincoln también recibió advertencias de no visitar el teatro donde murió. Dice que Dallas era un lugar rebelde, racista y hostil, y asimismo era el asesino de Lincoln. Dice que Kennedy era consciente del peligro y aún así procedió a su viaje, y eso mismo pasó con Lincoln, era consciente del peligro al ser expuesto y aún así acudió a su viaje. Si yo comenzara a leer la larga lista que James Patrick Holding ha elaborado para ver lo ridículo y absurdo que es este método que establecen los miticistas, entonces usted tendría que concluir o que Kennedy fue un plagio de Lincoln o ninguno de los dos existieron.